Hola y bienvenidos, amantes de lo perturbador, de lo oscuro y de lo aberrante. Y cosas por el estilo, ya saben, yo solo estoy aquí como su fiel narradora. Bienvenidos aquí en otro video escabroso del cual no me pude resistir comentarles, ya que, ya lo sé, yo prometí que mi canal iba a ser un poquito más positivo, pero bueno, entre mi sarcasmo creo que es el mejor nivel de positivismo que puedo dar. Pero bueno, bromas aparte, legítimamente me gustaría hablar de tópicos más alegres en un momento, pero cada vez que me encuentro con algún tópico morboso del cual comentarles, en especial después del video de los animales, como que me picó el bichito de la curiosidad y me puse a investigar más y más y más y más en el tópico de hoy. Y este agujero de conejo, valga el chiste, es algo que quiero compartir con ustedes porque trae así una pregunta. ¿Vale la pena torturar a los animales? Una pregunta muy simple de responder, ¿no? Claramente nadie quiere torturar a ningún animal. Bueno, nadie que no sea un psicópata. Pero, ¿qué tal si es por el bien de la humanidad? ¿Qué tal si es por el bien de la ciencia? Por la mejoría, por el entendimiento, por el conocimiento. Eso es algo que mucha gente creo que puede tener en perspectiva. Claro, hacer algo horrible es malo, por redundante que suene, pero si trae algún beneficio, ¿vale la pena? No lo sé. Eso tendrán que verlo ustedes y decírmelo en los comentarios qué es lo que opinan de hoy, porque puede que tengan una opinión y luego de ver lo que verán hoy, tal vez cambien. No solo su opinión, sino ustedes. Porque aquí no solo vamos a ver pequeños casos, vamos a ver electrocuciones, mutilaciones, fusiones, tortura y maltratos más allá de lo que ustedes podrían imaginar. Háganse las preguntas correctas. Y estos son los peores experimentos hechos en animales. Y para empezar, ¿qué mejor, o peor en este caso, que el mejor amigo del hombre? Ya saben, los perritos, los pichichos, los lomitos, las cositas que tanto queremos, pues... creo que es un poquito feo que estén en esta lista, ¿no? Tal vez debía empezar de otra manera. Pero bueno, aquí vamos a hablar de un caso bastante curioso, que si son fans de las películas de Frankenstein, probablemente les guste escuchar un poco, ya que aquí vamos a ver la idea de un visionario o de un científico loco. Depende de cómo lo veas. Y este es Vladimir Demikov, un gran científico ruso que fue el primero en lograr muchísimas cosas en la historia. El primer trasplante de corazón, el primer trasplante de pulmón, el primer trasplante de hígado, el primer trasplante de cabeza, entre otros más. Pero cabe recalcar algo importante aquí en este punto, y es que ninguno de estos trasplantes fueron hechos en humanos. Y bueno, tiene todo el sentido del mundo, ya que fueron hechos en animales de sangre caliente. No vas a empezar a experimentar con humanos de manera directa, ¿verdad? ¿Verdad? Pues bueno, no es mi culpa ponerlo a duda, ya que todo esto fue durante el régimen de la Unión Soviética. Así que, pues, mucho del papeleo que ocurrió ahí adentro es un poco difuso hasta el día de hoy. Pero aquí es donde viene uno de sus experimentos más polémicos y al mismo tiempo uno de los más reconocidos, ya que nuestro querido Vladimir tenía una cierta fascinación por los trasplantes. Antes de tener su título, él era una especie de científico loco a lo Frankenstein, o por lo menos era una especie de título chistosito que se le daba por ahí, ya que esta era su pasión, este era su interés, el entender cómo las conexiones humanas podrían crearse y romperse, cómo funcionaban los trasplantes de una u otra manera, y esto lo llevó a muchos experimentos que la gente fuera de la Unión Soviética veía de manera poco ética. Pero a él no le importaba, ya que su fascinación lo llevó a grandes descubrimientos, y entre ellos llegó el momento de el gran trasplante. Aquí fue donde creó una abominación, haciendo un perro de 2 cabezas.
Así es, así como lo escuchan. Algo salido de alguna película de horror o algo por el estilo. Es algo que aquí fue un valioso aporte científico, ya que logró hacer una conexión que no solamente funcionaba en el sentido físico, sino también en todo lo demás, ya que usó conexiones vasculares para así, pues, poder fusionar todas las arterias y las venas de la cabeza del perro pequeño con las del cuerpo del más grande, arrancándole al grande un trozo de hombro y al pequeño un trozo de todo, ya que solo quedó parte del cuello y un poco de su brazo. Esto haciendo una conexión prácticamente perfecta y dejándolos a ambos con vida, pudiendo ambos ver, reaccionar, comer, aunque bueno, la cabeza en el hombro no podía comer de verdad ya que no tenía ningún tipo de sistema digestivo, pero podía intentarlo, tenía hambre, eso es lo lamentable, y aquí es donde llega un poco el problema, ya que este trasplante fue algo increíblemente poco ético, pero al mismo tiempo se tomaba como uno de los mayores logros de Vladimir Demikov, porque era simplemente algo que se creía imposible. Los dos animales estaban vivos y duraron por lo menos por 3 semanas, lo cual igual es un poquito horrible de pensar, ya que no se obtuvo mucha información de este trasplante, porque de todos los otros procedimientos que él había hecho previamente, ya se había tenido mucha información respecto a lo que se podía lograr, así que este en sí fue más como poder demostrar que podía. Él utilizó este momento para poder cerrarle la boca a los críticos sobre sus procedimientos y así esparcir la idea de los trasplantes de una manera un poco más cómoda para él, pero aún así eso no evita que suene un poco de ruido en mi cabeza cada vez que hablamos de esto, en especial por el hecho de que esta solo era una conexión vascular y de que los nervios del perro en el hombro no funcionaban del todo y de que por lo menos los registros que tenemos, el perro estaba en constante dolor muscular, tanto como nervioso. Al igual que el perro al que le habían montado la cabeza en el hombro, ambos estaban en un estado constante de dolor y no había nada que pudieran hacer. Claro que los perros mostraban relativa felicidad ya que son perros, pero eso no evitaba de que sus conexiones no estaban del todo bien hechas. Efectivamente, sus sistemas vasculares estaban conectados casi a la perfección, pero al mismo tiempo crearon un ser que Dios vería con un poco de asco. Tal vez es un poco de dramatismo y exageración el cual estoy poniendo a la narración, pero ¿realmente valió la pena este experimento? No lo sé. Díganmelo ustedes. Es curioso pensar que este experimento fue inspirado por un experimento anterior ya que se considera relativamente un fracaso porque no se sacó mucha información al respecto de cómo un científico a través del soporte vital pudo mantener la cabeza de un perro viva en una mesa. Sí, solo la cabeza de un perro que parecía responder de manera correcta, pero sí, no, eso no parece natural, ni mucho menos decente. Y al mismo tiempo también es curioso cómo estos experimentos del perro de 2 cabezas inspiró un futuro a el trasplante de cabeza hecho en unos monos, lo cual también dio resultados muy aberrantes. Estos 2 casos son muy curiosos y es raro de que cada uno esté inspirado en el anterior. Si quieren podríamos hablar de ello en otro video, aunque créanme, no nos van a faltar casos de experimentos extraños o perturbadores en animales. Y por eso vamos al siguiente ahora mismo. El espectáculo. Yo siempre he sido muy fanática de cosas estilo circense. ¿Qué saben? Payasos, carpas, showmans. Todas esas tonterías siempre me han gustado tanto, pero hay una que nunca me ha agradado. Y esa es los animales de circo. Lo que muchos pueden ver como un lindo espectáculo de trucos y piruetas siempre se me hizo extremadamente cruel. Y pues, a eso es lo que vamos a ver hoy. Ya que en nuestro querido Estados Unidos pasó algo de lo más bizarro, me atrevería a decir. Ya que todo empieza con la historia de un pobre elefante
llamado Topsy. Ah, Topsy. Topsy era un elefante asiático que, pues, era utilizado para espectáculos de circo. Ya saben, todos hemos visto algo del estilo. Si no, ¿nunca vieron Dumbo? Pues, bueno, Topsy tenía una reputación, lamentablemente, de ser extremadamente temperamental y agresivo con sus cuidadores hasta el punto de matar un par. Pero lo que la gente no prestaba mucha atención en el momento era de que también era uno de los elefantes más maltratados del show por lo mismo. Tenían que maltratarlo extra para poder hacer que hiciera los trucos que ellos querían o las presentaciones que querían. Así que pues claramente de el punto llegamos al resultado, donde tanto maltrato se volvió un animal muy difícil de manejar y de cierta manera agresivo. Así que yo no puedo culpar al pobre Topsy de esto, pero definitivamente los dueños del circo sí, ya que esto era tan peligroso y tan costoso que decidieron deshacerse de Topsy. ¿Y qué mejor forma que volverlo un gran espectáculo final? Ya saben, irse con un boom, de cierta forma. Pero esto llegó a los oídos de ciertas personas que ustedes tal vez conozcan. ¿Les suena por casualidad el nombre de Nikola Tesla y de Thomas Edison? Oh, sí, los mismísimos entraron aquí en juego, ya que en el momento había una competencia de cuál era el tipo de corriente más adecuada, la corriente directa o la corriente alterna, siendo la corriente directa la que apoyaba a Edison y la corriente alterna la que apoyaba a Tesla. Así que Edison decidió mostrar lo peligrosa que podía ser la corriente alterna y el cómo podía matarlos a todos si es que no se trataba con cuidado. Ya saben, esparcir un poco de pánico para difamar a su contrincante. Así que decidieron ejecutar a Topsy, dándole una descarga de casi 7000 voltios, llevándonos así a lo que fue el día del show, del final show, donde la querida Topsy estaba muy drogada con cianuro potásico y estaba atontada. Solo era guiada por sus cuidadores y avanzaba lentamente a lo que era una torre de 200 pies. Esta era una torre eléctrica de la cual iban a conectar arneses metálicos a su cuerpo para así poder crear el choque necesario para poder ejecutarla. Es un escenario triste del cual podemos imaginar, por obvias razones, prefiero no mostrar en cámara lo que fue esto, porque sí, efectivamente, hay un video y que probablemente estén viendo de fondo de esta ejecución, ya que esta se considera la primera película jamás hecha por Thomas Edison. Así es, no solo bastaba con hacer un espectáculo que por lo menos 100 personas fueron a ver, sino que también tenía que quedar como un registro para el ego de Edison. Algo que realmente parece barbárico, porque no solamente era un espectáculo, era una ejecución pública de un animal inocente. Y así es cuando ocurre. No tenemos el audio de la situación, pero ¿cómo realmente puede sonar esto? Solo cierren los ojos conmigo un segundo. El chisporroteo, los ruidos de todos emocionados por ver qué es lo que va a ocurrir. Un chirrido atronador de un paquidermo, mientras sonidos de chispas y carne quemándose empiezan a sonar a su alrededor. Solo escuchas un gran retumbar en el que el cuerpo de la criatura se tensa. La corriente empieza a saltar para todos lados. El cuerpo se magulla. La carne se consume y finalmente cae al suelo en un estado tieso, como si fuera un juguete cayendo, como si fuera un peso muerto, porque eventualmente ya lo es, y en lo que el último chirrido se agota y más se escucha la corriente eléctrica pasar, ves ante tus ojos como una criatura majestuosa cae muerta frente a tus ojos. Y lo único que escuchas a tu alrededor, entre medio del horror de una ejecución de un ser inocente, son gritos, aplausos y risas. Realmente una escena perturbadora, si me preguntan a mí. Y es inclusive aún más triste sabiendo que Thomas Edison fracasó
Todos usan la corriente alterna de Tesla hoy en día, así que podemos probar que esta ejecución no solamente fue un bodrio de proporciones máximas y una muestra de que el ego de Edison era la única cosa grande que tenía él, sino de que también una muestra de lo inútil que fue este experimento. ¡Qué curioso! Es como si Thomas Edison supiera que sin importar cuál tipo de corriente usaras, sería mortal. Pero no creo que Thomas Edison fuera tan bastardo como para matar a un pobre animal de una manera tan cruel, solo para intentar difamar a Tesla y probar que lo que él había creado era mejor. Yo personalmente no lo creo. No sé qué digan ustedes, banda. Miren a Thomas Edison, parece un buen tipo. Si no entienden mi sarcasmo, lean un libro. Thomas Edison era un puto hijo de perra. Así que, hablando de hijos de perra, continuemos con el siguiente punto del video. Y bueno, continuando con los momentos donde cuestionamos la moralidad de la humanidad, con todo y rima incluida, tenemos aquí la prueba de desesperación conductual. O bueno, se le ha cambiado el nombre ya a través de los años por la prueba de nado forzado. Esta prueba es bastante controvertida, bastante controversial, sí, porque funciona. Lo cual es algo extraño, porque ustedes dirán, Bunny, entonces ¿por qué nos la estás mostrando si es algo relativamente útil para el campo científico? Pues ese es el chiste, querido espectador. No estamos aquí simplemente para, yo qué sé, tomar trinchos, espadas y orcas y tratar de amenazar a la gente que hace estas pruebas, sino para mostrarles también un punto gris. ¿Es realmente cruel? Sí. Pero también es útil. ¿Vale la pena esta prueba de moralidad contra la utilidad que nos trae? No lo sé. Eso es para lo que ustedes puedan considerar. Pero también es para mostrarles un poco de la información, el cómo funcionan estas cosas. Así que vamos a ello. ¿Por qué? Porque la prueba de nado forzado consiste en tomar a un roedor, pues ya saben, la típica ratita de laboratorio, que es bastante similar en comportamiento y en muchos aspectos al ser humano. Probablemente ya hayan escuchado eso con más detalle en otro lado. Pero la prueba consiste en poner ratas en tubos. Estos tubos se llenan con agua lo suficiente como para que la rata no toque el fondo, entonces tenga que estar nadando por su vida por aproximadamente 15 minutos, para luego volver a meter a la rata al tubo por otros 5 minutos. Esto funciona así. El animal tiene que estar nadando con todas sus fuerzas hasta que no pueda más. Pero antes de que muera, por este caso, se saca del tubo, se reanima si es necesario, hasta que vuelva a estar en un estado relativamente decente. Y en aproximadamente 24 horas es cuando se vuelve a poner al tubo por segunda vez, ahora bajo los efectos del fármaco, para ver más o menos cuánto pueden durar las ratas y si esto aumentaba el tiempo de duración que podrían estar forcejeando por su vida. Básicamente es una prueba de antidepresivos, porque si la rata tiene más esperanza, voluntad, entre otras cosas, puede aumentar su expectativa de vida, y así ver cómo el proceso farmacológico afecta los resultados. Hay un par de problemas con estas cosas, ya que algunos fármacos afectan la motricidad de la rata, haciendo de que a veces los resultados no sean del todo exactos para probar si el antidepresivo funciona. Pero lo curioso es lo que mencioné al principio de este caso. Es bastante cruel y pues es un tipo de prueba bastante criticado por muchos grupos de derechos de los animales. Pero dentro de la comunidad científica hay una cantidad gigante de papers que aprueba este método. De hecho, es un método muy utilizado hasta tal punto que aquí se darán cuenta de que no es un caso específico, no estamos hablando de un científico que hizo un procedimiento. ¿Y eso por qué? Porque hay muchísimos papers, muchas universidades y muchísimos trabajos hechos al respecto con este método. Entonces, a pesar de que sea muy cruel, literalmente haciendo que ratas naden hasta su muerte, o ver cuánto duran antes de ahogarse, y haciendo que se repita hasta que la rata muere y eventualmente se tira a la basura, ¡es útil!
Científicamente se ha probado que es útil y la comunidad científica lo sigue aprobando. Es complicado realmente tener una opinión al respecto, pero de eso se trata la ciencia, es el avance de la humanidad. Pero por eso les cuestiono a ustedes, ¿la moral en este caso va por sobre el avance? ¿Vale realmente la pena? ¿Hay mejores métodos? En un futuro probablemente sí. Se está tratando de investigar un poco de comportamientos con inteligencias artificiales para probar reacciones químicas, lo cual es un uso bastante bueno, pero el problema es de que también es muy costoso, así que no creo que las pruebas en ratas se dejen por lo pronto. Así que es algo complicado. Así que piénsenlo un poco. Yo no soy quien para darle la respuesta, yo solo soy una persona haciendo un video de YouTube con un tono sarcástico, riéndonos de ciertos individuos con problemas mentales que hicieron cosas en animales o eventualmente trajeron buenos progresos científicos. Pregúnteselo ustedes. Y vamos al siguiente caso porque creo que lo siguiente es el peor del video. Lejos, porque en este caso ya no solamente no hay avance científico, sino de que la crueldad se lleva a un nivel mucho más alto. Pero bueno, seguramente no nos encontraremos con más tonterías de la depresión, ¿verdad? Sí, no soy sutil para estas cosas. Saben que se viene algo para la depresión. Y el último punto del video a todo esto, porque aquí vamos a ver los monos de Harlow. Harry Harlow era un psicólogo comparatista que básicamente se encargaba de hacer estudios de psicología comparando distintos tipos de comportamiento y haciendo estudios al respecto. Así que empezamos con algo pequeño, y es el estudio de la unión maternal y de la importancia que ésta tiene, así como también la importancia de el amor natural, como él lo decía. Así que se empezó con el experimento, tomando a monos inmediatamente después de que nacían, alejándolos de la madre y dejándolos de manera completamente aislada, solamente con dos opciones frente al mono. Uno era una especie de madre sustituta, que era suave, estaba recubierta por una tela, y la otra era una madre rígida. Era simplemente trozos de metal con la pseudo forma de una madre, pero esta tenía una cualidad, que era alimentar a los monos. Y la idea era ver cuál preferían estos. Y las respuestas fueron bastante extrañas, ya que preferían estar siempre con la madre más cómoda hasta que fuera completamente necesario ir a comer, literalmente llegando hasta un punto extremo. Fue bastante cruel para los monos porque el experimento después de esto continuó. No solamente se trataba de ver la respuesta de que podía generar, de ver qué era lo que preferían, si era la necesidad o era más el apego, sino que aparte se tomó estos monos para ver cómo interactuaban con otros monos luego de ello. Ya saben, comparar su comportamiento. Y ahí es cuando vemos de que estos monos que se separaron de su madre al nacer tenían problemas de interacción, cosas sociales, y al mismo tiempo tenían muchas cosas similares a la depresión humana. Esto fue un comienzo para la investigación de Harry Harlow, que eventualmente fue evolucionando con el tiempo en algo un poco más retorcido, porque en sí no estamos viendo aquí el experimento de los monos de Harlow. Les mentí, banda. Estamos viendo la continuación de los monos de Harlow, que es los pozos de la desesperación. Sí, que el nombre no los engañe, sé que suenan completamente dramático, pero es así como se llaman, ya que a través de los experimentos principales del mono de Harlow fue que pudimos estudiar mucho más el efecto del aislamiento en estos monos, llevándolos a distintos tipos de experimento, como a dejarlos en aislamiento permanente en unas cajas de acero con la única manera de verlos siendo esta un espejo de dos lados, ya que el chiste es que tuvieran el contacto más mínimo posible, haciendo de que estos monos pues esencialmente sufrieran bastantes condiciones negativas, por decir lo mínimo, ya que después de 30 días en aislamiento total, se llegó al punto de que intentaron
devolver estos monos a un estado normal. Pero no hubo mucho éxito, ya que la descripción es básicamente de que estaban altamente perturbados, siendo estos incapaces de tener ningún tipo de contacto sexual, y al mismo tiempo fueron buleados por los otros monos que no fueron parte de este experimento. Se intentaron de reintegrar básicamente y no pudieron. De hecho, muchas veces estaban tan maltratados los monos que un par de ellos se rehusaron a comer y literalmente se prefirieron dejar morir de hambre. Esto fue extremadamente turbio, y lo que sigue no es mejor, ya que para ver si podían tener algún tipo de experiencia maternal o paternal, tenían que reproducirse, pero estos monos estaban tan perturbados que no tenían ningún sentido de deseo sexual en ningún momento, así que entre otras de las malas decisiones de Harlow, se crearon las cajas de abuso. Sí, eso es decirlo de manera simple, donde se obligaban a los monos a tener relaciones para así, pues, poder hacer que tengan algún tipo de bebé. Y muchas veces resultaban en momentos perturbadores, donde literalmente las madres maltrataban a sus hijos de las peores formas. En algunos de los casos, la madre sostenía a la cara del hijo contra el suelo, mientras ella se comía sus pies y sus dedos. O en otros casos donde los padres le arrancaban y aplastaban la cabeza. O inclusive, bueno, lo más común es de que simplemente abandonaban a sus hijos a su suerte, y estos, si no se les trataba, iban a morir eventualmente. Bastante denso, ¿eh? ¿Pueden creer que esto es el comienzo de los pozos de la desesperación? Porque durante todo este proceso y toda esta investigación, nuestro querido Harry Harlow pasó por un proceso de depresión muy grande él mismo. ¿No es curiosa la vida? Ya que su esposa falleció de cáncer y esto lo golpeó muy fuerte. A pesar de recibir algún par de premios por un par de investigaciones, este se sentía profundamente deprimido, y la única solución que encontró en la época, siendo más o menos los años 70, fue internarse y recibir electrochoques. Un poco de justicia poética si me lo dices a mí, pero aparentemente no fue suficiente para cambiar su forma de ver, ya que ahora que volvió a los experimentos luego de recibir un par de zaps en el cráneo, él se veía un poco más determinado a entender cómo funcionaba la depresión y cómo el aislamiento afectaba a los seres vivos, ya que él había experimentado de primera mano todos estos sentimientos. Así que empezó a formular un plan perverso, ya que a partir de este punto fue que creó los pozos de la desesperación. Suena oscuro, ¿no? Pues, ¿quieren escuchar la descripción que el mismo Harry Harlow decía de estos pozos? La intención es estar en los pozos más profundos de la desesperación, hundidos en los pozos de la tristeza y la soledad, completamente desamparados y sin esperanza. Sí, en este punto siento que el punto del experimento se fue al carajo y se seguirá yendo al carajo. ¿Por qué? Porque a continuación se crearon los pozos, que eran estas jaulas de metal extremadamente altas y profundas, donde el mono no tenía contacto con nada. Toda la comida y agua que se le proporcionaba era puesto por unos tubos que estaban de la parte exterior de la jaula, siendo ya que no podía ni siquiera interactuar con la gente cuando le daban estas comodidades. El suelo de la jaula era simplemente una reja por el cual sus heces y demás fluidos podían caer, sin que ellos tuvieran algún nivel de interacción con nada. No tenían ni siquiera una cama cómoda para poder descansar, y estas cajas en sí eran muy altas para que pudiera entrar el más mínimo de sol, para que ellos pudieran ver, y nada más. No podían ver por esta ventana, estaba muy alta, y la luz ni siquiera les llegaba de manera directa, así que estaban constantemente en este estado de frío, oscuridad y soledad absoluta. Sí, esto es más cruel de lo que creen, porque estos monos eventualmente se volvieron cascarones vacíos. Literalmente muchos de ellos simplemente caían de cara al suelo y no morían.
Simplemente no tenían contacto con nada. Eran como si fueran cadáveres que aún su corazón seguía palpitando. Estaban fríos, tiesos e inmóviles y en un estado catatónico del cual no se podían sacar, incluso si en algún momento se llegaban a sacar de la caja. Todo esto bajo la supuesta gran intención de que, una vez pasaran por el proceso más profundo de desolación y tristeza, Harlow encontraría una forma de volverlos a sentir de nuevo. Hacerlos arreglarse, encontrar finalmente una cura para la desesperación. Y él, con todas sus fuerzas, abandonó el proyecto. Supuestamente ese era el gran final para su gran experimento de tantos años y se retiró antes de siquiera llegar a ese punto. A lo mucho intentó con un par de monos, pero sí, no hubo mucho resultado. Se lograron arreglar finalmente a los monos que se quedaron completamente desolados en las jaulas, que primeramente se hizo antes de los pozos de la desesperación, pero los monos que estuvieron en el pozo de la desesperación nunca tuvieron arreglo, y él nunca pudo encontrar ninguna forma de arreglarlo. Aparentemente, si aíslas de manera permanente por muchísimo tiempo a animales sociales, les causarás daño aparentemente irreparable. ¿Quién lo diría? Es casi como si se tratara de sentido común. ¿No lo creen? Un poco tonto de pensar, ¿no? ¿Sentido común en la ciencia? Claro que no. Pero bueno, continuando con lo que pasa con el experimento, es de que una vez se retiró, se trató de pasar hacia el resto de gente que era parte de su equipo y todos vieron los resultados con horror y asco, como debería ser, así que fue cancelado inmediatamente. Nunca se encontró una cura para los monos que estuvieron en los pozos de la desesperación y realmente es muy horrible, porque siento que en este punto ya no se trataba de buscar una cura, simplemente era un hombre depresivo que intentaba ver si había algo más que lo hiciera sentir ese nivel de depresión. Si algo se podía generar de esto y si se podía controlar, creo que ya se volvió algo secundario. Aquí simplemente se trataba de agarrar unos changos y hacerlos sufrir de maneras indescriptibles. Literalmente se lo tomaba casi como de una forma poética. En un punto, el nombre de el pozo de la desesperación casi fue el calabozo de la soledad. Se la tomaba como broma y esto es bastante extraño y horrible. Y el experimento finalmente no llegó a ningún resultado más que la soledad causa depresión y que los animales sociables, si no están en ambientes sociales, van a sufrir daños que pueden llegar a ser irreparables. Muchos de los críticos legítimamente solo vieron los experimentos y quedaron con la explicación de sí, estuvieron torturando primates por décadas. Por décadas y por décadas y no hubo ni un solo avance. Sí, eso es algo real que se dijeron y a decir verdad estoy de acuerdo. Nadie aprendió nada de esto y todo simplemente se llevó a... Sí, estar solo te lleva a estar deprimido. Eso sí fue definitivamente un viaje. Es casi como si... sí. No buscaba mostrar mucho más de lo diferente del video anterior, ¿no? Pero ahora con un punto de vista un poquito diferente. Porque, verán, una de las cosas que más me llamó la atención del último video hablando de animales fue de que un par de comentarios decían de que el ser humano puede hacer lo que quiera, al fin y al cabo él no es la especie dominante, o tonterías por el estilo, en lo cual pues... de cierta forma hay un poco de razón, ya sabes, dependiendo del contexto, claro, no del contexto del video anterior. Y pues para eso hice este video. Para poner un poco la duda, ya saben, de ¿qué es realmente lo moralmente correcto? ¿El fin justifica los medios? Porque eso es más o menos de lo que trataba el video anterior. No se trata de que el ser humano cazaba a X animal o de que trataba de tomar sus terrenos para poder vivir. Se trataba del hecho de que el mal trabajo que hizo el humano en cuidar estos animales llevó a su extinción. No se trata del proceso, se trata del resultado. Y en este caso, trato de mostrar un poco lo contrario.
de que el proceso puede ser cruel, pero tal vez el resultado puede ser útil. Todos estos procesos, por muy extremadamente crueles que fueran, algunos incluso yo misma llamándolos inútiles, pero eso es mi opinión personal, pues pudieron haber llevado a muchas cosas útiles. Miren el ejemplo del perro de 2 cabezas, como llevó a muchos experimentos y cosas de trasplantes que hoy en día en verdad fueron muy útiles. Tal vez el de la electricidad no lo fue, quién sabe. Todo esto es parte de la ciencia y es parte de la vida misma, que no tiene un resultado como tal. Podemos contribuir avances a ciertas cosas, pero eventualmente valen la pena. Yo lo que realmente quiero aquí no es que queden con la duda de si el ser humano es bueno o es malo o lo que sea, sino más bien la idea de que tengan un poco de conciencia de lo que hay a nuestro alrededor. ¿Qué realmente vale la pena? ¿En verdad el conocimiento es lo que vale la pena? ¿Es el sustento lo que vale la pena? Yo no soy quien para darles una respuesta, pero sí soy quien para por lo menos introducir esa pequeña vocecita en su cabeza que les haga preguntarse a sí mismos ¿qué opino yo? Y eso es lo que a mí se me hace interesante, porque a pesar de que el ser humano puede hacer unas cosas muy aberrantes, también es capaz de hacer cosas muy buenas. Todo se trata de enfoque y al mismo tiempo todo se trata del cuidado que tenemos, porque no todo está al mismo nivel, no todo es blanco y negro. Las escalas de grises son muy importantes, así que considérenlo un poco. Ya saben, para la próxima que decida traumatizarlos un poco. Y de paso, díganme si les interesaría una parte 2 de este tipo de videos, porque créanme, hay casos de sobra. ¿Quieren control mental de gatos? ¿Quieren escuchar las historias de los perros Frankenstein? ¿Quieren escuchar cómo un cráneo de mono fue reemplazado con el de otro? Etcétera, etcétera, créanme. Es un tópico bastante complejo. Pero eso ya se los dejo a ustedes. Yo solo soy una humilde narradora con tono sarcástico, amante del entretenimiento. Así que nos vemos en la otra. Esperemos que sea en un tono un poco más positivo. Nos vemos. Su coneja se despide por esta noche.